Bienvenidos al capítulo número 16 de Hablemos de Vivienda. Hoy, ¿qué vamos a traer a la mesa para discutir? Algo que se está gestando en Bogotá. Hoy vamos a hablar netamente de Bogotá. Vamos a hablar del plan de desarrollo que está proponiendo tanto el gremio Camacol como el que propone el nuevo alcalde de Bogotá, Galán. Y sobre esto vamos a discutir cuál es el contexto de todas las estadísticas y todo lo que está pasando en Bogotá a nivel de vivienda y lo que está proponiendo Galán. Así que en esta primera parte, Lucas nos va a presentar qué presenta como tal el gremio en estos momentos para todos los bogotanos. Perfecto, Sergio, y bienvenidos a este nuevo capítulo que pretendemos hablar sobre esta propuesta del distrito llamada Plan Distrital de Desarrollo, que contempla lo que se va a hacer durante los años 2024 y 2027. Recordemos que esto es un documento que está actualmente en construcción y entonces tuvimos la oportunidad de asistir a una reunión que nos invitó Camacol junto con el secretario de Planeación de Bogotá haciéndonos esa presentación. Entonces, es muy importante porque quiero que miremos como el contexto general. Aquí, antes de entrarnos en este documento o esta propuesta sectorial de Camacol, quiero contarles una noticia que me pareció muy interesante esta semana del Diario La República, en donde Guillermo Herrera, presidente de Camacol, manifiesta, digamos que cuál es la cobertura del mercado formal de vivienda y cuáles son los escenarios que se podrían dar al 2035. ¿Por qué me parece importante esta noticia? Porque yo creo que si bien llevamos dando muchos meses noticias muy negativas sobre la caída del sector, pues cada vez veo y digamos que a mis ojos o mi análisis es que hay una oportunidad gigante todavía en este sector y que vienen unos años en los que nos tenemos que, digamos que comer y atender un sector que tiene definitivamente un déficit de vivienda grande. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Son básicamente tres líneas. La línea de abajo es si siguiéramos produciendo vivienda desde el 2024 hasta el 2035, es decir, los próximos 10 años a los ritmos a los que se vendió la vivienda en el año 2023, es decir, 138.000 viviendas. Esto estamos hablando del total del país. Construiríamos en esos 10 años 1.656.000 viviendas. Eso atendería apenas el déficit de vivienda que existe hoy en día en todo el país, si no se volviera a conformar un solo hogar. Pero la proyección, digamos que la línea intermedia es que se requiere, o la propuesta de Camacol es que se requiere la creación o la formación de 250.000 nuevas viviendas al año para empezar a morderle un poquito a ese déficit, es decir, cubrir los nuevos hogares que se crean y poder irle bajando a ese déficit, creando 3 millones de nuevas viviendas en esos 10 años. Y digamos que definitivamente pues hay una opción que sería la que contemplaría si se crearan o se construyeran todas las viviendas para cubrir no solamente el déficit actual, que es de 1.200.000 viviendas, sino los nuevos hogares que se forman y que se van a formar en esos 10 años, requeriría el país crear 395.376 viviendas al año. Eso quiere decir hacer casi cuatro veces las viviendas que estamos o que se construyeron o que se vendieron en el 2023. Entonces, el mensaje un poco es, hay un mercado muy grande para los próximos 10 años en el sector de vivienda que tenemos que alinear todos los elementos y todas, digamos que las entidades y pues todo lo que hace, digamos que parte o realidad en este sector. Entonces, volviendo al Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuál es, digamos que la propuesta que hacen desde el sector o qué es lo que nos dicen, digamos que cuáles son las cifras que toman para hacer esa propuesta? Entonces resulta que en Bogotá, porque como este plan de desarrollo es específicamente de Bogotá, hablan que hay un déficit de vivienda de 328.000 hogares o 328.000 viviendas en déficit, de las cuales 40.000 corresponden a un déficit cuantitativo y 288.000 corresponden a un déficit cualitativo. Es decir, como Bogotá es la capital, aquí hay muchas más familias que tienen una vivienda, pero de esos 288.000, lo que dice el estudio es que definitivamente hay muchas familias que en vez de tener un mejoramiento de vivienda, se les debería pues proveer una vivienda nueva. Por eso digamos que partimos de estas cifras y pasamos digamos que a la siguiente, que es la cifra del número de hogares en Bogotá. Entonces, dicen que en el 2024
las cifras oficiales son que hay 3.072.000 hogares. Entonces, pero que se crean 75.000 nuevos hogares al año. Eso quiere decir que de hoy al 2033 se van a crear o van a haber 3.754.000 hogares. Eso se tiene que atender. ¿Y por qué hay un crecimiento? Esto es una discusión muy fuerte, digamos que cuando se creó el POT, porque resulta que esta gráfica que vemos acá es que definitivamente cada año y cada vez se crean más hogares porque el número de personas por hogares viene disminuyendo. Es decir, pasamos en 2018 de unos hogares conformados en promedio en todo Bogotá de 2.89 personas por hogar a una proyección de 2.01 personas por hogar en 2035. Eso quiere decir que se van a requerir más hogares cada vez para el mismo número de personas. Y entonces pasemos a la cifra de cuál es la producción de vivienda formal y la necesidad, digamos que de habitacional en este cuatrenio, pues que es en donde está conformado el plan de desarrollo. Entonces, habla que digamos que en 2021, 22 y 23, la producción de vivienda fueron 41.000 viviendas y se proyecta que en el 2024 debemos de estar construyendo 55.000, 66.000 en el 2025, 75.000 en el 2026 y 84.000 viviendas en el 2027. Entonces, mira, Sergio, que digamos que todo el panorama y lo que pinta es hay una necesidad de viviendas, se deben de construir, se deben de atender esos nuevos hogares. Y un llamado muy importante que hace el gremio es que la creación de nuevos hogares, si no hay oportunidades de vivienda, se crea definitivamente un mercado informal y la gente termina construyendo de manera informal y termina viviendo, digamos que en casas que no cumplen con los requisitos o con las normas o con la normalidad pues que este negocio amerita. Entonces, partimos también de las unidades de vivienda vendidas en Bogotá en el año 2023, que fueron 35.000. Recordemos que según estas cifras se crean 75.000 nuevos hogares al año. Entonces, miren que en el 2023 estuvimos muy por debajo de la formación de hogares, casi por la mitad. Y en 2022 se habían vendido 54.000, 2021 52.000, ese decrecimiento del 34% que ya hemos hablado pues en varios videos. Pero aquí es donde está la parte, digamos que como delicada de la cifra, que también hay que ponerla en contexto, y es que esta gráfica habla de los desistimientos mensuales que ha tenido Bogotá y parte del segmento BIS, que es la gráfica de la izquierda, y el segmento no BIS, la gráfica de la derecha. Entonces, observemos cómo para los años del 2013 al 2019, pues el nivel de desistimientos era un nivel relativamente muy bajo y este nivel ha empezado a incrementarse a partir de abril, junio del 2022 y ha llegado a niveles pues bastante críticos, casi a niveles del 40% del desistimiento de los hogares por proyecto. Entonces, esto, digamos, en unidades es que estamos hablando de unos 700 desistimientos mensuales. Y en el segmento de Novis, pues el último periodo, diciembre de 2023, tuvo un salto importante, creció 29%, estamos hablando de más o menos unas 300 unidades desistidas mensuales, y estamos más o menos en un promedio entre 15 y 20% de desistimientos mensuales. Entonces, ¿cuáles son las unidades lanzadas? Porque finalmente lo que hablábamos es cuál es la nueva generación de proyectos o cuáles son, una cosa es los que se están vendiendo, otra es las iniciaciones, lo que ya llegó a punto de equilibrio y se va a arrancar a construir, pero los lanzamientos hay producción de nuevas viviendas, sacan los constructores nuevos proyectos. Bueno, pues veníamos de unos promedios de 43.000, 50.000, 51.000, 49.000 en 2022 y tenemos una caída en 2023 del 33% con 33.000 proyectos o unidades de vivienda lanzadas en este año. En los segmentos que se pueden ver acá, que es el bajo, medio y alto, esa es la clasificación que tiene Camacol. Entonces, es muy importante que no se están lanzando nuevos proyectos con relación a la generación de los hogares, que repito, es base, digamos que de la formación de este estudio. Y esto, digamos, un gráfico que presenta muy interesante, pues este estudio es la distribución de la oferta de vivienda en Bogotá, el color naranja es las unidades BIS y digamos que el tamaño del círculo es la oferta, si se encuentra mayor, digamos que a 591 unidades, y ahí podemos ver cómo está la distribución entre BIS y no BIS en toda la ciudad. Esto es más o menos un mapa
como para entender un poco cuáles son esos círculos o esos sectores en donde más se está desarrollando la vivienda. Y con todo este análisis, pues lo que pretende, lo que termina el documento es que Camacol y el gremio lo que le está proponiendo al distrito es unas 8 líneas estratégicas que corresponden con el tema de vivienda y hábitat, que son un insumo muy importante para el plan de desarrollo distrital del 2024-2027. No las vamos a mencionar en detalle. Coméntenos en el video si quieren recibir el documento completo para que lo conozcan, para que conozcan cada una de las propuestas. Habla de políticas de vivienda, sostenibilidad y cambio climático, nuevos modelos de acceso a la vivienda, servicios públicos, muy importante también que la ciudad provea servicios públicos para que tenga las condiciones para desarrollar vivienda formal, equipamiento y gestión de espacio público, ordenamiento territorial, ciudad y región, y equipamiento de género en sistemas de cuidado y mejoramiento integral de barrios. Entonces, estas son, Sergio, y esto es, digamos que la primera parte de lo que nos presentaron en Camacol como el documento maestro y la propuesta que tiene el gremio hacia el sector. Y me gustaría que entonces ahorita nos contara, Sergio, cuál es desde el sector ya de, digamos que el distrito, qué fue lo que ellos plantearon, cuál es la propuesta que tiene Bogotá y cuál es el planteamiento que hace el distrito, porque definitivamente creo que hay un alineamiento entre la ciudad y el gremio. Creo que ambas, digamos que están empeñadas en sacar este sector adelante y en proveer vivienda de muy buena calidad. Lucas, ese contexto que nos diste y sobre todo esas cifras que saca Camacol para todos, hacen ver que existen muchas oportunidades en Bogotá y aquellas personas que quieren comprar vivienda o que somos del gremio, existen oportunidades para ambas partes. ¿Qué les traigo acá? Galán ya sacó su Plan Distrital de Desarrollo 2024-2028, lo denominó Bogotá Camina Segura, y aquí es un apartado casi de 183 hojas. Nosotros únicamente les vamos a presentar lo que trata de vivienda. Entonces empecemos para ver ellos qué están proponiendo con este contexto de esta necesidad de vivienda que tenemos anualmente. Entonces lo primero que ellos van a proponer es, durante estos 4 años que siguen, quieren asignar 39.100 subsidios para la adquisición de vivienda nueva y arrendamiento social, que ya ahorita más adelante vamos a ver qué significa eso de arrendamiento social. En la parte de cuantitativo y cualitativo, también ellos quieren apuntarle a los dos frentes y también van a apuntar a 8.000 mejoramientos de vivienda rural y urbana para familias en condiciones de vulnerabilidad. Son los que ya tienen vivienda, pero necesitan adaptarla para unas mejores condiciones, no buscar una compra nueva, sino la que tienen les sirve. Y también un mejoramiento integral y reforzamiento de 4.000 viviendas en estratos 1 y 2. Eso es como los principales objetivos. Y durante esta época ellos quieren incentivar que las viviendas BIS y VIP más o menos se promuevan 80.000 unidades nuevas en la venta de vivienda. Ya vimos que se pronostica que más o menos serían 75.000 nuevos hogares que se crean todos los años. Ellos quieren promover 80.000 para cubrir este segmento y esta necesidad. Ahora, ellos también están proponiendo algo muy interesante y que tiene que ver con el tema del turismo, ¿no? El turismo también busca en un segmento, pues, acomodar a esas personas, no solo los hoteles, sino ya lo veíamos en el anterior capítulo con el tema de Airbnb, y hay un potencial enorme para las personas que están dedicadas al negocio del turismo. Entonces, miren estas cifras tan interesantes desde el 2019 al 2023 que nos trae la misma Secretaría Distrital de Hábitat, donde dice que en Bogotá el número de turistas, el promedio ha estado entre unos 12 millones de turistas en el 2019, en el 2020, obviamente por pandemia bajamos a unos 4 millones, 2021 empezó a subir, 2022 11 millones y en el 2023 no tienen datos todavía concretos, pero podemos pronosticar que la cifra va en ascenso. Número de vuelos que llegan a Bogotá, casi 122.000 vuelos. Sillas ofrecidas en esos vuelos, 19 millones de sillas. Ocupación hotelera en Bogotá, casi un 65%. Y el promedio de una habitación en Bogotá es 394.000 pesos. Ellos proponen, dentro de esta gran propuesta, llamar a Bogotá ciudad portuaria.
porque tiene una ubicación estratégica. Dice que El Dorado está a 4.8 horas promedio de las principales ciudades de América Latina. Tenemos en estos momentos 35 aerolíneas que llegan a Bogotá, 42 destinos nacionales que salen de Bogotá y 51 destinos internacionales. En estos momentos, el aeropuerto El Dorado es el primero en América Latina para movilizar carga. Dicen que son 720.000 toneladas al año, casi el 70% de lo que se mueve por este aeropuerto representa todo lo que se mueve en el país. Y a nivel Latinoamérica somos el segundo aeropuerto más grande en movilizar pasajeros, casi unos 36 millones, y en el 2023 se espera que sean 50 millones. ¿Esto qué nos dice? Que hay oportunidades tanto para las personas que están buscando vivir como las personas que están buscando invertir y suplir esta necesidad de los futuros turistas que tengamos acá en Bogotá. Ahora pasemos a las cifras que ellos traen en este documento. Son muchas hojas, pero yo les traje como lo principal para que ustedes puedan entender la dimensión de lo que estamos en Bogotá. En estos momentos hay 50 planes parciales que se están ejecutando, se están promoviendo, de los cuales el 20% es público y el 80% es privado. Los privados, creemos en Bogotá, estamos invirtiendo bastante. Ellos dicen que desde el 2014 al 2021 se formaron 72.000 nuevos hogares, pero el promedio de las iniciaciones, es decir, lo que se construyó entre el 2014 y el 2021, únicamente fueron 31.000 unidades. Quiere decir que de la demanda que se necesitaba, únicamente se cumplió el 43% con la oferta existente. O sea, oportunidades hay muchísimas. Ahora, ¿qué se espera hasta el 2030? Y aquí las cifras son un poco diferentes a las que presentan Camacol. Creo que la Secretaría del Hábitat es un poco más austera en el aumento de hogares que vamos a tener. Ellos proyectan una creación de hogares de 58.000 por año. Vimos ahorita las cifras que nos presentaba Lucas, que serían 75.000 entre el 2021 y 2030. Y aquí hay algo súper importante. Dicen que el 70% de esos hogares que se van a crear tienen ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. Ese tipo de población va a buscar qué tipo de viviendas. Las viviendas de interés social y las viviendas de interés prioritario, que son las que les ayudan a tener cierre financiero. Aquí vemos una gráfica del comportamiento desde el 2013 al 2023 de las ventas de vivienda BIP y BIS. Esto es, a su vez, la Secretaría del Hábitat, la información que consume es Galería Inmobiliaria, que también es otra fuente de información diferente a Camacol. Y aquí las cifras efectivamente muestran cómo desde el 2017 empezamos a tener un ascenso en la construcción de vivienda BIS y el año pasado y el anterior hemos tenido una caída bastante considerable. Y las viviendas VIP, que es ese segmento donde las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos pueden encontrar oportunidades, son muy poquitas, menos de 2.393 unidades de oferta. Entonces, estas, como siempre cuando me preguntan, Sergio, ¿recomienda proyectos VIP? Son muy difíciles de conseguir y los que existen se han vendido como pan caliente. Ahora, la Secretaría Distrital y la Secretaría de Hacienda ya están moviendo sus planes para ejecutar. Entonces, ¿qué nos mostraron en el último foro que hubo de perspectiva económica? Traen esta información para todos de los planes que ya están ejecutando. Posiblemente puedan crear otras cosas más adelante, pero en estos momentos, ¿qué es lo que ya empezó a funcionar? Y empezaron a ponerle gasolina para que todos podamos aplicar. Habilitación del suelo para vivienda se está centrando en el norte de la ciudad. Sabemos que está Lagos de Torca, en el occidente, en el centro hay unos planes parciales de renovación urbana muy importantes y en el sur también, todo por el lado de Usme. Esos son como los suelos donde en estos momentos están buscando esta revitalización urbana. Ahora, ¿qué programas en estos momentos a nivel de subsidios tiene la Secretaría del Hábitat? Oferta Preferente fue un programa que creó la anterior alcaldía, pero esta alcaldía obviamente llegó y dijo, es un programa que está funcionando y no hay que decir que borrón y cuenta nueva y van a aplicar un nuevo. Cogieron el anterior programa y lo van a volver a utilizar. De hecho, ya hubo una primera convocatoria en febrero. ¿Y qué trata Oferta Preferente? Ellos seleccionan las mejores unidades BIP y BIS de Bogotá. Todos los constructores, antes de sacar a ventas sus proyectos, tienen que presentárselos a la Secretaría del Hábitat y ellos separan anticipadamente estos proyectos para ofrecerlos en las ferias de oferta preferente, donde la Secretaría les muestra el proyecto, invitan a bancos, también les dan un subsidio hasta de
hasta de 10, 20 o 30 salarios según la condición de vulnerabilidad que tengan las personas, para personas que tengan ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. Estamos atacando a ese segmento de la torta que tiene menos de 4 salarios mínimos. Ahora, el año pasado oferta preferente funcionaba y estas fueron las cifras que nos dejaron. De las separaciones que se hicieron durante los 4 años anteriores, fueron 6.600 unidades que se separaron a través del programa de oferta preferente, de las cuales el 53% fueron viviendas VIP y el 46% fueron viviendas BIS. Hay personas que dicen, no, es que las viviendas VIP únicamente se quedan el constructor y no las saca a ventas. Pues les quiero decir que la Secretaría del Hábitat es el lugar donde ustedes pueden encontrar esa oferta para que ustedes puedan adquirir vivienda VIP, si es el segmento que ustedes pueden aplicar. Ahora, vamos a pasar a un subsidio que ellos van a traer nuevo, que se llama Reactiva tu compra, reactiva tu hogar. Esto está destinado a personas que ganen menos de 4 salarios mínimos. El monto del subsidio van a ser 12 salarios mínimos y hay 1.000 cupos. ¿Esto a quién va a beneficiar? A personas que ganen nuevamente menos de 4 salarios mínimos, que la escrituración y la entrega se realice el mismo año de postulación. ¿Esto qué quiere motivar? A las unidades que Lucas nos mostró que están desistidas, esos desistimientos de unidades que ya están listas para que las personas puedan habitar y que tengan cierre financiero, ya se pueden pasar, y con este impulso que quiere dar la alcaldía, pues va a ser una manera mucho más rentable de una persona que se decida este mismo año en comprar vivienda y este nuevo año que se la entregue. Las unidades deben tener como mínimo 36 metros cuadrados, o sea, las ofertas que están haciendo las constructoras deben tener esta área, y como cualquier subsidio, pues no tienen que tener vivienda propia, no pueden tener subsidios desembolsados con anterioridad y pues debe ser seleccionado para la asignación de este proyecto. Esto todavía no está vigente, esperamos que en los próximos meses se active, pero es una muy buena noticia para mover este inventario que quedó producto de los desistidos. Y por último, la Secretaría también utiliza este programa que ya venía de la alcaldía anterior, que se llama Mi Ahorro, Mi Hogar, que va destinado a las mujeres cabezas de hogar que no tienen cierre financiero en este momento. Entonces la alcaldía es consciente de eso y dice, listo, ¿cómo hacemos para que estas mujeres se vuelvan potenciales compradoras de vivienda? Organicemos un ahorro previo y con eso ahorran durante un cierto periodo, y en el momento que ya terminen el ahorro van a la oferta, a la feria de oferta preferente, y allá les van a conseguir la vivienda. Entonces es un programa que desde ya es importante. Si ustedes son madres cabezas de hogar y quieren aplicar a este tipo de programas, inicien con este programa, hagan su ahorro de manera muy constante y con eso, en el momento que ofrezcan esas unidades, ustedes van a ser las primeras en que les den estas viviendas VIP o BIS. Y ya por último, y con esto termino, como les decíamos, no solo hay déficit cuantitativo, sino también cualitativo. En eso también quiere atacar la alcaldía. Van a hacer esfuerzos para hacer mejoramientos de vivienda. En el último periodo de la alcaldía fueron 4.500 viviendas que fueron mejoradas, y pues ellos quieren volver a incentivar este tema de mejoramientos de vivienda. Y con esto, Lucas, pues se termina como tal lo que trae Galán y su equipo para proponer a Bogotá y todos los que estamos metidos en el sector. Lucas, ¿qué opinas de todo esto que vimos? Sergio, yo creo que son muy buenas noticias porque como, pues digamos que como lo decíamos, hay una gran oportunidad, tenemos que, y he escuchado, digamos que varias noticias en este momento en el que el Consejo de Bogotá se encuentra discutiendo, debatiendo acerca de cómo reactivar el POT 555, que es el POT que está vigente, radicado por la alcaldesa anterior, Claudia López, en diciembre del 2021. Y cuando hablamos de reactivar es que hay una discusión alrededor de las unidades de actuación estratégica. Esto, digamos que corresponde a unos sectores que la ciudad demarcó como actuación estratégica, que congeló el suelo y el desarrollo por unos años, en el que solamente se pueden presentar unos planes parciales, pero digamos que eso ha afectado a unos sectores grandes de la ciudad en los que los constructores o desarrolladores como nosotros, cuando nos llega un lote y se encuentra dentro de una unidad de actuación estratégica, definitivamente los descartamos porque es tan complejo presentar un plan para desarrollar un proyecto ahí que para nosotros está descartado. Es decir, ese sector de la ciudad o esa demarcación del POT para un constructor pequeño y mediano claramente lo sacó del mercado, no es una opción
para uno desarrollar ese predio, pero creo que se están haciendo y se está visibilizando como alternativas para que se vuelva a recuperar, para que se reactive la vivienda de construcción, pues la construcción de vivienda, sobre todo formal, porque como vemos la ciudad sigue recibiendo nuevos hogares, sigue recibiendo personas que vienen a estudiar, nuevos hogares y familias que se crean, y pues esas personas tienen que buscar vivienda, y si no la encuentran en el sector, en el mercado formal, con todas las oportunidades que hay, pues definitivamente irán a los tipos de construcción informales, que es lo que no queremos. Pero definitivamente son buenas noticias en cuanto al tamaño de la oportunidad. Creo que hay un mercado muy grande que atender, hay que con paciencia y poco a poco que vayan bajando las tasas y que el mercado se recupere. Creo que la perspectiva en el sector de vivienda para los próximos 10 años, al menos en Bogotá, es un panorama muy positivo, que tenemos que verlo de esa manera y tenemos que empezar a sentar las bases para desarrollar toda esa vivienda que necesita la ciudad. Yo agregaría que es importante ver que uno debe construir sobre lo construido, ¿no? Sabemos que la anterior alcaldía ya tenía unos programas y este nuevo alcalde dijo, listo, estos programas están funcionando, volvámoslos a traer al mercado, y el mercado es el que responde. Y de hecho la primera feria de vivienda que hizo la Secretaría del Hábitat, éxito total, o sea, fueron muchísimas más las personas de los proyectos que estaban ofertados, y pues realmente colapsaron las postulaciones. Y eso también se ve cuando se integran el distrito, las constructoras, y si se puede integrar el gobierno nacional, hace que las personas pues tengan un cierre financiero mucho más fácil de lograr. Vimos cuando la concurrencia era tan fácil en Bogotá como las unidades de vivienda, pues se vendían mucho más rápido. La concurrencia se refiere a unir el subsidio de Mi Casa Ya con el de cada compensación, y aún unirlo con el de la alcaldía. A eso le llamaban subsidio complementario. Ese subsidio pues dejó como tal de existir, y pues la Secretaría el año pasado enfocó todos sus esfuerzos en oferta preferente. Esperamos también que se vuelva a articular con el gobierno nacional, y pues aún más oportunidades tendrían los bogotanos de comprar vivienda propia. Con crédito, tasas buenas, vienen bajando, subsidios que ya vemos los que existen, y pues la oferta que las constructoras pues las tienen. Y recordarles que si quieren el documento completo porque tienen alguna curiosidad o quieren ampliar la información de lo que les hemos contado de acá, pues déjenos un mensaje en los comentarios y les enviaremos el link para que tengan más información. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.